¿Qué es el árbol de la vida? Este concepto que intenta explicar la diversidad de vida en este planeta, desde la ballena azul hasta la bacteria más pequeña. Pero, ¿qué tan grande es este árbol? ¿Dónde comienza? ¿Cuál es el origen de la vida? E igual de relevante, ¿qué es la vida? Y con lo anterior, ¿qué esperamos de la vida extraterrestre? Todo esto será el tema de no solo un capítulo, sino de una nueva miniserie, donde hablaremos de la vida. Hola y bienvenidos al quinto capítulo de Ciencia o Ficción y el primer capítulo de la miniserie Vida. Vamos a comenzar hablando del árbol de la vida, aquella idea mitológica que fue adaptada por Darwin para intentar conectar la diversidad de los seres vivos. El árbol de la vida más conocido debe ser el de la mitología nórdica, Yggdrasil, el árbol sagrado donde se encuentran los 9 mundos. Pero el concepto de un árbol gigante, dador de vida, es una constante en el imaginario humano. Desde los mesopotámicos hasta la actualidad, siempre ha existido el árbol de la vida. En el budismo, Buda alcanzó la iluminación al sentarse en la sombra del árbol Bo. En la mitología china se habla de un árbol cuyo fruto entrega inmortalidad. En el jardín del Edén no solo está el árbol del conocimiento, sino que también el árbol de la vida. Y en la fantasía actual, este árbol es una constante. Se puede decir que la humanidad siempre ha mirado hacia arriba, hacia los árboles, y han relacionado estos con la vida. Después de todo, un bosque es un buen indicador de un ecosistema completo y saludable, donde las condiciones de la vida son aptas para el humano. O sea, se puede vivir en el Polo Norte, pero la mayoría prefiere un lugar con más vida. Y Darwin fue aquel que tuvo la brillante idea de tomar este concepto del imaginario humano y usarlo para conectar la gran diversidad de vida en la Tierra. Si bien Darwin postuló la teoría de la evolución, la relación entre las especies y el árbol de la vida, fue Ernst Haeckel el que hizo el trabajo. Él desarrolló un árbol con los organismos que se conocían hasta la fecha, en un libro de más de 1000 páginas. Si bien habían trabajos anteriores que intentaban ordenar la naturaleza, como Aristóteles que separó la vida en plantas y animales, solo Darwin con Haeckel hicieron un árbol evolutivo, donde cada ser está relacionado con otro por un ancestro en común. Y más importante aún, este árbol tiene un único tronco, donde toda la vida comienza desde un mismo organismo, el primer ser vivo. Y esta sigue siendo la teoría predominante hasta el día de hoy. El trabajo de Haeckel tiene 3 reinos: el animal, plantas y protistas, que era como se llamaban todos los seres microscópicos. Así es, en esa época, a mediados de 1800, ya se sabía sobre los microorganismos. Y Haeckel tuvo la intuición correcta de considerarlos como seres vivos y agregarlos al árbol. Durante los siguientes 150 años, el árbol genealógico de la vida no cambió mucho en profundidad, pero sí en tamaño. Era el mismo árbol, pero cada vez con más animales, plantas, hongos y microorganismos. ¿Y cómo se ordenaban estos? Solamente a través de la observación física. Básicamente, uno tomaba un insecto, tomaba otro, los miraba bajo una lupa y dependiendo de qué tanto se parecían entre ellos, los colocaba en el árbol. Al menos esto se puede hacer con los animales, pero para los microorganismos es imposible. Diferenciar una bacteria de otra al microscopio es muy difícil. Puede que una sea más redonda, otra tenga pelos, pero ir más allá es complicado. Luego, gracias a avances en la microbiología, se empezaron a cultivar bacterias, hongos y eucariotas. Y en el 1960, Whittaker agregó 2 reinos al árbol de la vida. Ahora teníamos animales, plantas, hongos, protistas y monera. Con la tecnología de esa época se logró identificar a los organismos eucariotes, aquellos que tienen núcleo celular con un cromosoma enrollado. Los eucariontas tienen organelos, que en la práctica son órganos para seres unicelulares, que los separan de las bacterias. Y en aquella época se llamaban protistas. Monera eran las bacterias, por si acaso. Y puede que este sea el modelo que les enseñaron en el colegio, aunque está muy desactualizado.
Pero hubo un descubrimiento que cambió las reglas del juego. Pasamos de un árbol visual a un árbol genético. Se descubrió el ADN. Si bien el árbol era un poco artesanal, el ADN nos ha traído tanta nueva información que provocó una iteración del árbol de la vida, que sigue hasta el día de hoy. El primer paso fue la revolución de Wessian, que comenzó en los 60. Él postuló un árbol basado no en la taxonomía, sino en el ADN. Para ser más precisos, en el ADN que se encuentra en los ribosomas, que es una molécula hecha de proteínas y ARN, que es vital para transformar de ADN a proteínas. Acuérdense que todo ser vivo en la Tierra tiene ADN como su código genético, y ARN es el hermano de ADN, y participa en el proceso de transformar el código genético en una proteína. El ADN se transforma en ARN y luego en proteínas. Las proteínas regulan todas las funciones de la vida, y los ribosomas forman parte de esta cadena. Wessian propuso usar los genes del ribosoma porque se encuentran en todo ser vivo y se conservan lo suficiente para considerar el ADN de estos como fósiles genéticos. No poseen un nivel de mutación tan elevado donde en algunas generaciones podría cambiar por completo el ADN de estas. Pero no sé si se dieron cuenta, el modelo de Wessian y Whittaker fueron de la misma época, pero tuvieron que pasar años para que Wessian fuera escuchado. Y por eso fue una revolución. Hubo mucha resistencia por parte de la comunidad científica. La gente no quería cambiar su paradigma de taxonomía a uno basado en la genética. Wessian y Whittaker se pelearon más de una vez en vida. Pero el tiempo le dio la razón a Wessian. Bueno, en parte. Efectivamente el árbol ahora es genético. Pero el modelo de Wessian de 3 dominios, arquea, bacteria y eucariota, sigue siendo un debate, hasta el día de hoy. Las arqueas, aquel tema en biología que muchos evitan. Hasta en las universidades se habla poco de estas. Si en un curso universitario de microbiología, el 1% debe ser sobre arqueas, el resto es de bacterias y hongos. Y es que estas siguen siendo un tema de discusión acalorado hasta el día de hoy. Si ustedes las miran bajo un microscopio, es muy difícil diferenciar entre una bacteria y una arquea. Por supuesto que hay excepciones, algunas arqueas tienen formas curiosas, como una que parece un cubo, pero no son bacterias, y el por qué es difícil de explicar. Si buscan en internet, probablemente salen definiciones como: la arquea no es una bacteria ni eucariota, son organismos unicelulares sin organelos como las bacterias, pero no son bacterias y viven en lugares extremos. O sea, una explicación que no dice nada. Y por si acaso, está mal. Pero es que tampoco es fácil explicar qué es una arquea. Desde el colegio nos enseñan la dictonomía de bacteria y eucariota. Son tan diferentes que hasta con un microscopio puedo ver la diferencia. Explicar la arquea, que no es ni lo uno ni lo otro, no es fácil. Por eso se describe por lo que no es, más que por lo que es. ¿Y qué es una arquea? Voy a tomar el desafío de explicar esto de la forma más simple posible. La arquea es como el ornitorrinco de los organismos unicelulares. Un mamífero que pone huevos, suda leche, tiene pico de pato y es venenoso. A simple vista, la arquea definitivamente no es una eucariota, porque no tiene organelos, como la mitocondria. Pero tiene proteínas que son o muy parecidas o las mismas que las proteínas en eucariotas. Por ejemplo, la RNA polimerasa, una proteína vital en el proceso de pasar de código genético a proteína, es más parecida por mucho a una eucariota que una bacteria. Pero el metabolismo de una arquea es prácticamente el mismo que el de una bacteria. Si miramos la membrana celular, que sería la capa protectora de la célula, las arqueas son únicas en la vida. Nadie más hace su membrana como ellos. Si quedaron con dudas, si una célula es un globo de agua, el agua adentro es el contenido de la célula, y el globo en sí es la membrana celular. La arquea también tiene una pared celular, que sería un casco que cubre el globo para protegerlo. ¿Y adivinen qué? Solo las bacterias y arqueas tienen este casco en la naturaleza. Aunque las arqueas es único,
no existen bacterias con el mismo casco que las arqueas. Cuando queremos hablar de arqueas, es necesario ponerse un poco más técnicos. Y es que solo con la tecnología fue posible descubrir, estudiar e identificar este nuevo dominio de la vida. Y si alguien se preguntó, perfecto, las arqueas no son ni lo uno ni lo otro, ¿pero a quién se parecen más? Usted podría ocasionar una guerra. ¡Esto es Esparta! En algún departamento de microbiología. En unos minutos volveremos a esta discusión. Antes de hablar del árbol de la vida y las nuevas iteraciones de este, hay que hablar de la expansión que ésta ha tenido en las últimas décadas. El proyecto de secuenciar el genoma humano terminó en el 2001. En esos años la tecnología para leer el ADN avanzó de forma exponencial. Es mucho más fácil estudiar el genoma de un ser unicelular que el de uno multicelular, como el humano. Y no pasó mucho tiempo para que un científico millonario y excéntrico tuviera la brillante idea de secuenciar todo lo que tuviera a mano. Estamos hablando del único Craig Venter, que participó, no sin controversias, en el proyecto del genoma humano, y que en el 2004 volvió a hacer noticia mundial por su paper sobre secuenciación masiva en el mar de los Sargazos, una región del Océano Atlántico. Este doctor en filosofía, sí, filosofía, es muy conocido en el mundo de la biología. Participó en el proyecto del genoma humano, contribuyó en la creación de la primera célula sintética, y prácticamente es el padre de la metagenómica. La ciencia de secuenciar todo lo que uno encuentre y ver qué dicen los resultados. En este caso tomó un barco y viajó por el océano sacando muestras de agua y secuenciando todo. Literalmente todo. Probablemente algunos dijeron que estaba loco, otros se preguntaron el por qué. Pero el resultado de esta expedición cambió el mundo de la biología. ¿Cómo creen que se estudiaban las bacterias? Se tomaban muestras, se hacían crecer en platos de Petri y se estudiaba su forma al microscopio y el metabolismo de forma indirecta, viendo lo que comía la bacteria y qué tipo de moléculas producía. Nosotros solo podemos cultivar menos del 1% de todos los organismos unicelulares. Escucharon bien, menos del 1%. Se sabía que no estábamos cultivando todo, pero hasta que Venter no hizo su recorrido por el mundo, esto no se había demostrado de tal forma. Y es que en su viaje, él con su equipo descubrió por lo menos 1800 nuevas especies, más de 1.2 millones de nuevos genes, y como si fuera poco, el 2007 publicó otro paper donde sacó aún más muestras del Océano Atlántico y el Pacífico. Ok, para recapitular, se cultivaban muy pocos organismos en los laboratorios, y ahora que tenemos la tecnología de leer el ADN, podemos hacerlo en masa. Sacar una muestra de agua de donde sea y leer una buena parte del ADN de los distintos seres vivos que se encuentran en dicha muestra. Con algoritmos computacionales es posible ordenar esta metadata de ADN y reconstruir genomas de seres conocidos e incluso desconocidos. De esta forma podemos encontrar organismos que no podemos cultivar y que podríamos ver, pero nunca sabremos que son distintas especies. Y Venter comenzó la revolución de la metagenómica. Después de él, la cantidad de genes secuenciados es incontable. La gente empezó a secuenciar todo, pero todo. Muestras de la piel, la boca, el estómago, el suelo, la tierra, son solo algunos de los lugares. Ahora en todo departamento de biología existe al menos un Indiana Jones. Aquel que le gusta ir a lugares extremos sacando muestras para secuenciar. La gente ha ido a desiertos, la Antártica, volcanes, pozas, bosques, selvas, cataratas, cuevas, hoyos gigantes en minas, estómagos de animales exóticos, lo que se imaginen. Ustedes entenderán que en estas últimas décadas el descubrimiento de organismos unicelulares ha sido exponencial. Esta verdadera explosión de diversidad cambió nuestra perspectiva en 180 grados. ¿Se acuerdan de los 5 reinos, donde animales, plantas y hongos tenían su propia categoría? Esto quedó en el olvido. Olvídense de reinos, ahora nos dimos cuenta de lo egocéntrico que era nuestra postura. Si observamos la diversidad de los eucariotas,
Los animales ya no son un reino. Somos parte de un grupo de eucariotas. Desde antes de la revolución de Venter, se sabía de la diversidad de los eucariontes. Pero el siglo XXI, debido a los avances tecnológicos, fue el funeral del término reino para ordenar a la naturaleza. Ahora los eucariontes están divididos en supergrupos, pero cuáles y cuántos son han sido un tema de gusto personal las últimas décadas. La idea central de los supergrupos ha sido aceptada en la literatura científica durante los últimos 15 años. Por supuesto que las discusiones nunca se detuvieron, pero la idea central es sólida. Por supuesto que siempre que uno piensa, listo, no quedan más, aparecen nuevos seres vivos que remecen el árbol. Y por supuesto, las eucariontas no son la excepción. Los supergrupos se han mezclado, algunos desaparecen y otros nacieron de los últimos descubrimientos. Curiosamente, muchos de los nuevos organismos del árbol han sido descubiertos a la antigua, cultivando, más que por secuenciación genética en masa. Ahora existen 8.5 supergrupos. Digo el punto 5 debido a que, aprendiendo de los errores del pasado, todos los organismos que no se pueden clasificar en un supergrupo o falta información caen en la calificación Orphan Taxa o taxa huérfana, porque nadie sabe dónde pertenecen. Pero eso no es lo importante. ¿Cuál es nuestro supergrupo? Nosotros somos parte del supergrupo Amorphea, con mucho orgullo. Pero en orden, en el árbol está Amorphea, seguido por Obesa, Opisthoconta y finalmente Holozoa, que son los animales. Por si acaso, los hongos también son Opisthoconta. Somos hermanos. Las plantas se separaron y forman parte de otro supergrupo. Entenderán que a grandes escalas somos la minoría respecto a la diversidad genética de la Tierra. Esto fue interesante y todo, pero no es donde está el verdadero debate. El meollo del asunto. Existe una pelea sobre cuántos dominios en verdad existen. El culpable de esta pelea son las arqueas. La discusión es si las arqueas y las eucariotas son tan próximos entre sí que son un solo dominio, o no. Si alguien publica un paper que dice ¡Extra, extra! Las bacterias y las arqueas son mucho más próximos de lo pensado. Al año siguiente aparece un paper con el título Las eucariotas son parte del dominio de las arqueas. La secuenciación masiva expandió la diversidad de las arqueas a tal nivel que ahora el péndulo se mueve de un extremo para otro. Y es que el 2015 en Groenlandia se descubrieron las ahora llamadas Asgararqueas. Dentro de las asgardianas, las Lokis arqueas están cambiando como vemos el mundo. Y sí, no es broma, estas se llaman Loki arqueas. Y el nombre fue a propósito. Esto porque los científicos sabían el caos que estas iban a ocasionar. Además de la mitología de donde las encontraron. En un principio se pensaba que las arqueas eran pocas, la minoría entre los organismos unicelulares. Pero todo cambió con la secuenciación masiva, que demostró la existencia de una diversidad de arqueas inesperada. Armados con más genes que nunca, se empezó a postular la idea que las eucariotas primordial era una arquea. La teoría más aceptada de cómo nacieron las eucariotas es que esta fue a través de una simbiosis entre dos organismos unicelulares. Digamos que uno se comió al otro, pero en vez de digerirlo, decidieron vivir juntos y nació la mitocondria, the powerhouse of the cell. Por supuesto que esto es una simplificación, pero es cierto que las eucariotas, si bien son la minoría en número de organismos, son por lejos las más complejas. Es por eso que todo lo que vemos, animales, árboles, algas, insectos, son eucariotas. Y el debate es sobre la naturaleza de la protoeucariota, ese organismo unicelular que se comió una bacteria y lo transformó en mitocondria. Algunos dicen que era un tipo de organismo que desapareció, una protoeucariota, pero otro grupo dice que el padre de todas las eucariotas es una arquea. Este debate ha existido desde que se identificó la similitud en las proteínas entre arqueas y eucariotas, pero las Loki arqueas le pusieron benzina al fuego, por así decirlo. Esto diría que son las arqueas más parecidas a una célula eucariota hasta el momento. No es que tengan algún organelo,
Pero si son las únicas arqueas con proteínas que se pensaban que eran solo de las eucariotas. Loki es muy travieso, el dios de las mentiras. Y bueno, esto es el árbol de la vida. En un origen se pensaba que éramos más que animales. Luego nos dimos cuenta que éramos todos animales del mismo reino. Y finalmente fuimos relegados a un grupo dentro de un supergrupo de nuestro dominio. Por ahora. Porque puede que ni eso tengamos en un futuro y nos consideren arqueas. Esos organismos que se pensaban que eran poco importantes y la minoría de la vida. Pero bueno, esa es la vida. Pero entiendan que todo lo que he dicho está en discusión. O sea, no el 100%. Nadie duda de si las bacterias son un dominio. ¿O no? La verdad es que también hay un grupo que opina que las bacterias deberían ser dos dominios. La idea central del árbol es verdad, que existen dominios y los supergrupos son conocimiento aceptado. Pero los detalles son una pelea, y lo digo en serio. Las críticas en los papers, las discusiones de los simposios científicos, los contra-papers. Esto es una verdadera batalla en la ciencia. Y es que si bien existe mucha investigación, muchos datos, todavía no existe un consenso científico. Y es que a base de genes se está intentando interpretar relaciones de miles de millones de años. Como si eso no fuera suficiente, existen genes laterales que saltan de un organismo a otro por virus y otros, que complican la genealogía del árbol. También se discute qué genes usar para armar el árbol. ¿Por qué solo se usan los genes de los ribosomas? Algunos equipos utilizan 5, 8, 10 o 12 parámetros para comparar organismos y ver la línea evolutiva de estos. Y distintos genes dan distintos resultados, lo que aumentan las peleas. Otro punto de discusión es qué algoritmo se usa para medir distancia evolutiva. Entenderán que están lejos de estar todos de acuerdo. Estos son algunos de los problemas que se discuten cada vez que alguien publica un paper sobre el nuevo árbol de la vida. Nada está escrito en fuego, y puede que tenga que rehacer este capítulo en la siguiente década. Pero sepan que la diversidad de vida en la Tierra hasta ahora es inagotable. Que cambien los paradigmas en la ciencia y que se discuta algo tan esencial como el árbol de la vida, está bien. Es señal de progreso, estamos avanzando y aprendiendo más de la vida en la Tierra. Con esto termina el primer capítulo de Vida. Hoy día hablamos de la diversidad de la vida en la Tierra. En el siguiente capítulo hablaremos del elefante en la pieza, aunque es un elefante muy pequeño por decirlo así. Hablaremos de si los virus están vivos o no. Y eso es todo el spoiler que va a haber en los comentarios. Me encantaría decir cuántos capítulos voy a hacer en esta serie, pero tenía planeado ver temas que no pude ver porque quedé corto de tiempo, y que creo que tendrán que ser su propio capítulo. Por lo que la serie va a durar lo que tenga que durar para poder hablar de la vida, estudiarla en 360 grados. Con esto me despido. Les recuerdo revisar la bibliografía si les interesa un tema en particular. Si les gustó, denle un like. Si tienen dudas, comenten. Y si no quieren perderse nada, suscríbanse.